Sí, y seguimos con el resumen. Durante esto, lo que queda del programa, vamos a seguir analizando lo que sucede con la ley de bases, que fue el elemento que, decíamos al principio, marcó la bisagra que se advertirá durante la relación entre el oficialismo y la oposición, y sobre todo entre el presidente de la Nación y el Congreso de la Nación a partir de las próximas semanas. ¿Te parece que va a ser así un poco y que se va a ver eso reflejado el 1 de marzo? Me da la impresión, José, e inclusive, bueno, hemos escuchado a la diputada Villaverde de La Libertad Avanza y en diálogo también con otros diputados libertarios, me da la impresión de que nadie te puede asegurar que este periodo de sesiones extraordinarias, que según tengo entendido se iba a extender hasta el 29, tenga alguna posibilidad de extenderse en el corto tiempo, porque además pensemos, hoy estamos ya a viernes, cierre de semana. Tenemos los feriados de carnaval lunes y martes. Lunes 12, martes 13. Se reanudaría recién la actividad oficial día hábil el miércoles 14, y después ya estaríamos en el último día de las sesiones extraordinarias, que sería el jueves 15. Por eso el tiempo realmente apura y es muy poco para la posibilidad de que esto se extienda como se tenía pensado, pero además hay que tener un propósito para extenderlo. Y el único propósito que tal vez veo es que haya alguna reunión urgente, alguna negociación de última hora y que esto pueda modificar, pero creo que va todo en camino hacia el 1 de marzo. A ver, vamos a consultarlo a Fabi a ver si tiene, qué información tiene. No, yo creo que efectivamente es así. Quedan por delante, acordémonos que tienen que venir la sesión preparatoria del 1 de marzo. Tienen que, cada uno de los bloques, enviar a la presidencia la participación y cómo van a estar conformadas cada una de las comisiones. Recordemos que el presidente de la Cámara es quien tiene que firmar, digamos, de alguna manera la orden para que justamente estos lugares donde discuten y debaten cada uno de los legisladores comience a trabajar. Sabemos de la ansiedad que plantean algunos sectores, por ejemplo, con respecto al tema del DNU. Esa es una discusión que está presente en cada una de las sesiones y hay inclusive una acción legal contra la vicepresidenta en el Senado por no llamar a la conformación de esta comisión, vencido el plazo que establece la ley justamente para que se active. Mientras en la Cámara Alta ya han sido designados los legisladores que van a conformarla, en la Cámara Baja todavía eso no ha sucedido. Y en ese sentido, el clima político en la Cámara Alta hace prever quizás un reagrupamiento en función de lo que pueda llegar a pasar con el DNU. Por eso, la propia Villarruel, al no contar con los votos para de alguna manera darle el ok, no ha llamado a hacerlo. Recordemos que los DNU, para ser aprobados, tienen que ser votados solamente con la aprobación de una de las cámaras. Así es, sí. Bueno, vos mencionás el caso de los diputados, de diputados y el caso del Senado. Justamente citamos el caso del Senado. Yo creo que la actividad en el Senado, en diputados, está liquidada ya por lo que resta del mes. En el Senado me parece que es extraordinaria, por lo que recién justamente me transmitían, así estábamos tratando de averiguar a ver qué es lo que va a suceder, porque en el Senado hay algunas iniciativas que estarían cayendo, que pierden estado parlamentario. Hay dos temas fundamentalmente que están por ser tratados. El tema o que deberían ser tratados, el tema de boleta única electrónica, que pierde estado parlamentario a fin de mes. Ahí lo que pasa es que están empatados los temas, recordemos, hay dos dictámenes y de esta manera tienen el apoyo cada uno de los dictámenes de 36 senadores. Ahí desempataría la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, Victoria Villarruel, pero no sirve porque es un tema electoral. Ahí tiene que haber una mayoría absoluta. A propósito de eso, disculpa que te interrumpa, fue sobre lo que tuiteó esta mañana justamente Martín Menem, sobre la boleta única
electrónica. Ajá, eso. Voy a buscarlo mientras vos seguís y Claro. lo mencionamos. El otro tema es el lavado de activos. Lavado de activos. Pero ahora, después de comentar esto, lo vamos a dejar inmediatamente después de... Primero vamos a presentar lo que nos decía en segunda edición el diputado Juan Carlos Polini del Radicalismo del Chaco. Hay que esperar cuál es la decisión del oficialismo en este sentido y mientras tanto seguir escuchando todo lo que ustedes acaban de decir. Este tema de las listas, improperios, ayudando a toda esta situación, el presidente nuevamente acaba de postear algo similar Arnold Schwarzenegger preparándose para lanzar una bomba y con todos nosotros en el medio. Me incluyo porque a partir del martes estoy en una lista negra, así que honestamente no entiendo. No entiendo a dónde quieren llegar. Hay una situación en el país que amerita temperancia, tranquilidad, objetividad, y lamentablemente no la tenemos ni del lado de quienes tienen la mayor responsabilidad, que es gobernar, ¿no? Uh-huh. Así que enteramente preocupado y esperando que este fin de semana tranquilice un poco, calme los ánimos y veamos de lograr algo que sea lógico, objetivo, que tanta falta hace en nuestro país. Pensé que después del trabajo que se había hecho en la Cámara, independientemente de las diferentes posiciones, íbamos a lograr los consensos básicos, por lo menos para seguir trabajando, suponiendo siempre que había puntos que se iban a aprobar y tal vez algunos que no, pero básicamente pensando en trabajar la cantidad de días necesario para que la ley y las herramientas que el gobierno nacional necesiten efectivamente se lo logre, ¿no? También con las dificultades que ha generado la presentación de esta lista negra del gobierno, ¿no? Muchísimos fanáticos, troll, llamados, con diferentes tipos de amenazas, que algunos llegan a amenazas muy fuertes, otras con su familia, otras en forma personal, pero en realidad que es una situación extremadamente incómoda en virtud de una ocurrencia, ¿no? Porque en mi caso yo había votado, de las 12 posibilidades de votación que tuvimos el día martes, había votado 10 en forma positiva y 2 en forma negativa, pero bueno, hay situaciones peores, como otros que votaron algún inciso en forma negativa y también aparecen en ese listado. Indudablemente no suma nada, ¿no? Realmente no lo entiendo. Uh-huh. En virtud de las dificultades que tiene el país, ¿no? Porque no lo puede hacer. Ahí lo escuchábamos al diputado Juan Carlos Polini, que hacía referencia al hecho de la relación tempestuosa que se ha dado ahora a partir de este momento bisagra, que como lo definimos, entre el oficialismo y la oposición, y en particular entre el presidente de la Nación y la oposición en general, la dialoguista, la no dialoguista, y todos aquellos que han marcado con el dedo justamente, y especialmente a los dialoguistas en realidad, a quienes citó puntualmente a través de un tuit. Volvemos a lo que estábamos mencionando respecto de las extraordinarias y bueno, esta posibilidad. Lo que a mí me dicen es que la semana que viene se prorrogaría. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo puntual en el Senado, el sistema es así, que hoy tendría que convocar a sesionar para el miércoles que viene, en todo caso, o el jueves. El jueves es 15, ayúdenme, sí, creo jueves, que es el jueves, así que podría ser miércoles o jueves. El tema de lavado de activos. Perdón, por eso decíamos que los tiempos son muy cortos. Claro. Son dos días hábiles que tenemos hasta el 15, incluyendo. Y normalmente, ¿qué pasa? Habitualmente se trata de no sesionar en esas semanas que son más cortas, y esta es muy corta porque lunes y martes es feriado, por el tema de los diputados y los senadores que se tienen que desplazar. Pero bueno, independientemente, este enero es tan particular que tranquilamente... Este enero ya sigue largo. Sigue siendo enero para todos. Estaríamos en 41 de enero, ¿no? Claro, lo que escribió el presidente de la Cámara hoy, a propósito de la boleta única, es muy importante boleta única para saber a quién estamos votando. Es notorio ver en cargos selectivos personas que en caso de haber encabezado lista no hubieran llegado a esos lugares. Hay que dejar atrás de una vez este sistema que solo beneficia a los mismos de siempre. De alguna manera, anticipando quizá lo que vos bien relatás en cuanto al que se pueda llegar a dar el debate
en la Cámara de Senadores. Ahora, a poner el ojo ahí, porque si efectivamente se convoca a una sesión sobre tablas y si tienen los votos, pueden meter el debate por el DNU. Puede ser. Y es lo que viene señalando la oposición de Unión por la Patria, que apenas nos llamen a una sesión, vamos a plantear la discusión sobre el decreto de necesidad y urgencia 7023. Eso es lo que está obturando en este momento la sesión, justamente porque están en condiciones de tratar temas, obviamente, en el Senado, pero hay una disposición plena de parte de la oposición, que ahí es distinto el funcionamiento del Senado con la relación a diputados, porque ahí tiene que convocar la presidenta del Senado, a quien justamente hoy citabas el hecho de que le habían presentado una denuncia porque no convoca justamente a sesionar para tratar el tema del DNU, como viene reclamando desde Unión por la Patria. Evidentemente eso es un tema que se tendría que definir. En sesionar van a tener que sesionar. A mí me decían senadores justamente de la Libertad Avanza que tenemos que tratarlo. Hay un tema importante ahí en la cuestión que hace referencia, recién hacías referencia, Fabi, sobre el tema del tuit del presidente de la Cámara de Diputados. Es un tema que lamentablemente va a perder estado parlamentario a fin de mes si no se trata ahora, pero están muy parejos los votos, entonces no llegarían a tratarlo. Habría que ver. El otro tema que sí tiene que tratar es la cuestión de lavado de activos. Lavado de activos es clave. Sí, es importante porque estamos hablando justamente de condiciones que impiden algunas organizaciones internacionales para ingresar, ¿no? No recuerdo el nombre ahora, el Gafi viene el 3. Mirá. El 3 de marzo. Justamente. Y por eso lo tiene que tener qué mejor listo. Sería para el gobierno nacional, no sé. Uno no tiene claro. Si los organismos internacionales como el Gafi, habría que preguntarlo también, ¿no? Si el Gafi es un organismo internacional al cual el gobierno entiende que hay que estar alineado. ¿Por qué? Ha dicho que algunas organizaciones internacionales el gobierno ya no aporta, no le generan empatía y no está de acuerdo con los dictámenes y resoluciones que levanta. No, pero el tema ese, justamente el de lavado de activos, es otro de los temas que fue incluido en la ampliación del temario de extraordinarias y pierde estado parlamentario, también tiene media sanción en diputados, así que evidentemente y por lo que dicen, tienen intención de tratarlo, pero está esta cuestión que es un tema insalvable, el hecho de que, bueno, van a tener una controversia con la oposición más dura, que es la de Unión por la Patria, 33 votos ahí, necesitan 4 más para darle un dolor de cabeza al gobierno. Sí, y hablando también de otra cuestión legislativa y ya volviendo a la Cámara de Diputados, es qué va a suceder. No sé si la pregunta es qué va a suceder porque los diputados obviamente que tienen todo su derecho de presentar iniciativas en conjunto, de manera individual, con este proyecto que ha presentado Gerardo Milman, ¿no? De proponer una especie de consulta popular a la sociedad argentina para conocer su opinión respecto a si tiene que llevarse adelante o no el tratamiento de esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y que en algún momento se habló de que ante la no posibilidad de un avance en el Congreso, una de las alternativas, y como dijo bien Adorni en alguna de las conferencias, no dicen ni que sí ni que no por parte del gobierno, pero sí que lo tienen en cuenta como una herramienta más, esto del plebiscito. Así. Algo que llamaría la atención, tener que ir, por ejemplo, un domingo a votar no a un candidato o candidata, sino más bien a lo que sería el seguimiento del curso y el avance o no de una iniciativa de aquí del Congreso. Vamos a vamos a seguir con este tema que nos apasiona, porque ya nos prendimos el otro día ya tenía sobre más ese tema. Pero primero vamos a ver qué nos decía hoy mismo en primera edición el diputado Carlos de Alessandro de la Libertad Avanza. Yo creo que parte de lo bueno que tiene esta crisis
y dentro de los resultados que obtuvimos, es un sinceramiento más profundo de lo que había venido teniendo la política. O sea, hoy tenemos un sinceramiento más profundo porque sabemos quiénes son verdaderamente los que pueden llegar a acompañar las ideas que nosotros proponemos, que son de cambio, o las ideas que se vienen de alguna manera ejecutando y tienen algunas cuestiones que no les interesa cambiar. Nosotros empezamos a tener problemas en esta ley cuando empezamos a tratar, sobre todo, estoy hablando de la sesión ya la última, cuando empezamos a tratar el inciso 8. ¿Qué dice qué? Que es el de los fideicomisos, claro, donde empezamos a tocar muchos negocios que son prebendarios de la política, donde se tocaban muchos curros, porque son muchos miles de millones de ¿Curros, pesos. dijo? Curros, sí, curros. Que son muchos miles de millones de pesos que no sabemos dónde iban o cómo se gestionaban o cómo se manejaban. Entonces, la eliminación de fideicomiso, que es sacarle el pie de la cabeza a los argentinos para darle plata y dinero y presupuesto a gente que no sabemos cómo lo maneja bien y cuáles son los resultados prósperos que le dan a nuestra nación, empezaron los grandes problemas. Pero también tenemos, Randazzo nos votó en contra, ¿no? El candidato del ministro del Interior, Guillermo Franco, cuando empezó nuestro gobierno, era Randazzo. Yo me opuse. ¿Usted se puso? Yo fui el que me opuse. Mira. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo excelente relación con Randazzo y sabía que no podía defender las ideas que nosotros teníamos. No podía. No podía porque No estaba convencido. no estaba No son sus ideales. No son sus ideales, no estaba convencido. Y está bien que no sean sus ideales, que no sean convencidos, porque viene militando otra cosa. Nosotros venimos militando un cambio. Entonces, en este cambio es donde nosotros, responsablemente, como poder legislativo, le tenemos que empezar a decir al Ejecutivo, acá estamos, también podemos aportar. ¿Pero les alcanza esas voluntades o no es una historia de acuerdos y desacuerdos? No, nos alcanza la Digo, el voluntad. Parlamento, digo. A ver, vamos a hablar de cosas que no se hablaron. A nosotros como Poder Legislativo, a los diputados, el gobierno ejecutivo nunca nos llamó y nos preguntó, ¿tienen técnicos para aportar al gobierno ejecutivo? Ah, mira. Eso es interesante decírselo a la gente. Nosotros no hemos aportado nada, solamente estar sentado en la banca e intentar hacer que esta ley salga. A un diputado al que sugerimos prestarle mucha atención, que es Carlos D'Alessandro, de La Libertad Avanza de San Luis, que es uno de los que tiene pensamiento propio muy así como lo hacía notar recién respecto de lo que había sido la postulación a fines del año pasado, de la postulación de parte de un sector del oficialismo, del nuevo oficialismo, de Florencio Randazzo como presidente de la Cámara de Diputados. Era uno de los nombres que estaba en danza como eventual sucesor de Cecilia Moró, y bueno, justamente él contaba que se había opuesto. Sí, no, quería volver sobre el tema que había planteado Gonza. Estábamos hablando recién de la convocatoria a este supuesto plebiscito que planteó como una propuesta del diputado del PRO, Gerardo Milman. A propósito de esto, ayer hizo una observación el colega Nicolás Fiorentino, quien visualizó dentro de la propia ley ómnibus que el gobierno nacional quita como propuesta la posibilidad de que se convoque a plebiscito a través del Congreso de la Nación. ¿Lo dice? Lo dice. Ah, mirá vos. Con lo cual... Qué perra. No sé por qué se nos escapó. Ahora la buscamos y la leo bien. Ah, si buenísimo. Sí, es un tema. Con lo cual queda anulada de por sí la propuesta hecha por Gerardo Milman. Entonces, a partir de este tema, yo consulté en Casa Rosada cómo era que podían, si no había una contradicción, entre utilizar un mecanismo por el que querían eliminar para llevar adelante una acción política. Claro. ¿Y qué te dijeron? No, nosotros no vemos ninguna contradicción. Igual está bien, es uno de los artículos de una ley que por ahora... Bueno, justamente, como está en vigencia, pero esa es la contradicción, digamos. A ver, es lo mismo cuando hablas en contra de la casta o te quejaste toda la vida de que de tal o cual gobierno ha puesto familiares en alguna función y te encontrás que algún funcionario tiene algún pariente cercano también ejerciendo algún cargo. Claro. ¿Recordé? Entonces, ¿es legal? Sí. ¿Es ético? Y no. Claro, en Esto es el mismo caso. Proponer hacer
una medida a partir de algo que vos rechazás desde el punto de vista ideológico. Claro. Eso es lo que digo. Después Claro. es legal, está claro que sí. Claro, el tema es que esta propuesta, al parecer, es muy individualista por parte de Milman. Pero Del está bien, diputado no Milman. importa, esa es una. Claro. El gobierno plantea otra, Claro, plantea otra. que Sí, es sí, sí. justamente esta, que está en stand-by, la están estudiando, no te dicen ni que sí ni que no, vamos a analizar todas las alternativas, pero como dijo la diputada Villaverde hace un ratito, ellos entienden que salieron victoriosos de el rechazo de la ley ómnibus, vaya paradoja. Hoy lo reiteró también el propio Adorni en la conferencia de prensa. Si a partir de eso ellos consideran que la mejor herramienta, como lo dijo además el presidente Milei, en reiteradas oportunidades, voy a convocar al pueblo para que diga si quiere que avance o no con determinadas cosas. Después Sí. la discusión se dará en otros ámbitos. Sí. Habría que tener en cuenta que bueno, el tema de la consulta popular, la iniciativa popular, son instrumentos que da la Constitución Nacional. Que una ley, ya sabemos que la ley ómnibus, por la fracasada ley ómnibus hasta ahora, eliminaba muchas leyes vigentes, pero no puede eliminar un artículo de la Constitución. Obviamente entendería que sí avanzaría sobre una ley que fue la que reglamentó Claro. esos instrumentos, pero bueno, este es un tema que lo dejamos así calentito, ¿no? Gonzalo, bueno, vamos primero al perfecto, corte perfecto. y después lo dejamos, pero Dale. retomamos donde Dale, vos dale, quieras. Anotate perfecto. ahí qué Lo ibas voy a a decir anotar. y lo decimos Lo voy a inmediatamente anotar, lo voy a después de un muy breve corte, no se vaya. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos con el resumen y bueno, habíamos quedado pendientes. A ver, Gonzalo, una cosa que estabas comentando. Sí, sobre el tema de los plebiscitos, ¿no? Hablábamos sobre el tema del plebiscito que la propia Villaverde, la diputada Villaverde del oficialismo había dicho que ese no era el camino, pero algo que también comentábamos fuera de aire, porque hay que decir que obviamente cuando un tema se deja para el siguiente bloque, fuera de aire también se sigue debatiendo. Sacamos las dudas antes. Es decir, a ver, lo que decía Fabi, que es una información muy puntual e importantísima para entender también qué es lo que se quiere hacer dentro de esta ley tan grande como es la ley de bases, para quitar, digamos, este artículo de la Constitución y que no pueda llevarse a cabo el plebiscito. Ahora, quedando esta ley sin su avance, después de lo que ha sucedido en la sesión especial, donde se pidió justamente que se vuelva a comisión, digo, en caso de que se avance con este proyecto, que nadie tiene un aval como para decir que puede llegar a avanzar rápidamente, simplemente estamos tratando de pensar en hipótesis. Si avanza este proyecto del diputado Gerardo Milman, hoy legalmente, tranquilamente, esto se puede hacer, ¿sí? El plebiscito. Tranquilamente, sí, sí. Claro. Sí, sí, podría hacerse. Pero dijo Villaverde que este no es el camino para el oficialismo. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, es una herramienta que en campaña Javier Milei dijo que iba a echar mano de ese tema. Es un tema que amerita mucha discusión. Estaba buscando recién cuál era la ley que reglamenta, el artículo 39 de la Constitución, que es el que establece justamente ¿y qué dice el artículo 39? Que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses y el Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deben contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. Bueno, sigue. ¿Cómo es lo del padrón? El 3% del padrón electoral. Las firmas que necesitas para... Claro. Son las firmas, claro, no es tan sencillo. Y bueno, hay la ley que reglamenta eso, es la 24.747, que es en todo caso lo que esta ley de bases abordaría especialmente. Ahora, más allá de que es un porcentaje bajo, pero que en números es mucha cantidad de gente, digo... ¿Seguro? Si hubo un cierto descontento ya de por sí en las PASO, no digo en las generales y en el balotaje, digo, a la hora de ir a votar y con el ímpetu, con las ganas que tiene que tener el ciudadano, que tenemos, porque tendríamos que ir todos a votar, en este caso, digo, ¿sería fácil convocar un plebiscito y lograr este porcentaje? Eso que decía recién yo era la iniciativa popular. La consulta o plebiscito figura en el artículo 40 de la Constitución. Perfecto.
y funciona de manera inversa la iniciativa popular, pues son proyectos legislativos surgidos en el Congreso o el Poder Ejecutivo para ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía. Eso es lo que más estaría a disposición de hacerse. Sí, bueno. y otra cosa que aclara, me parece, el diputado Milman en el proyecto, o que son dos iniciativas diferentes, es que no es obligatorio. Claro, ese es otro tema importante a tener en cuenta cuando hablamos de los riesgos de un plebiscito. Porque ¿qué pasa si vos convocás a un plebiscito? Y no digamos de perderlo, porque obviamente, como siempre decimos, uno cuando va a una elección es para ganarla. Aunque no siempre pasa, y si no, pregúntenle, por ejemplo, a un tal David Cameron, que les puede contar bastante. Pero en ese caso, pero uno tiene que tener en cuenta cuál sería la cantidad de votantes que podría ser, porque no es obligatorio un plebiscito. Sí, no es obligatorio. Además, yo no estoy en contra, digo, me parece que si efectivamente... Lo dice la Constitución, avalado. No, pero más allá de que lo diga la Constitución, está claro que toda expresión popular es bienvenida. Todos aquellos medios por los cuales el habitante, el ciudadano pueda de alguna manera emitir su opinión. Es más, te diría que algunas cuestiones ligadas, como por ejemplo a los dictámenes de aquellas análisis que se hacen de las tarifas, por ejemplo. Claro. El gobierno se decidió que muchísimos de esos análisis no sean vinculantes, o sea, o los fallos de los fiscales. Las audiencias. Sí. Las audiencias públicas, eso es efectivamente lo que quería decir. Las audiencias públicas no son definitorias. Entonces, puede ser que un montón de gente esté en contra de algo y sin embargo se avance. De hecho, la ley de bases tuvo prácticamente 200 presentaciones, de las cuales solamente un 15% estuvieron a favor. Entonces, está claro que no siempre corre parejo con lo que opina la mayoría o de aquellos que participan. Más allá de esto, yo trato de recordar cuál fue la última consulta popular a la que se convocó. Creo que si vos no me dejás mentir, es la que proponían el FRENAPO, el Frente Nacional y Popular, en el año 2001. Claro, una de las convocantes era nada más y nada menos que la exdiputada Carrió. Claro. En aquellos momentos, justamente a lo que se convocaba era una cuestión ligada, creo que al salario. Ahora lo buscamos. ¿Querés buscar, Gonza? Sí. FRENAPO y consulta popular en el año 2001. A ver, creo que esa fue la última de la que tenga memoria. Lo vamos a buscar mientras escuchamos, a ver qué nos decía ayer en tercera edición, la diputada Carolina Jutrovic. Primero que nada, creo que se cumple aquello que nuestro bloque fue planteando en diferentes ocasiones, ya incluso en el inicio de esta sesión, diciendo algo que era a todas vistas, que este proyecto no estaba en condiciones de ir al recinto. Me parece que la primera condición de un proyecto de esta naturaleza tiene que ser el consenso de una mayoría, y parece que ese consenso mayoritario no lo tenían. Nuestra posición siempre fue clara. Nuestra posición fue que nosotros no estábamos dispuestos, por supuesto, a acompañar artículos que tenían que ver con la delegación de facultades de manera amplia y profunda como la que tenía este proyecto. Y más allá de eso, discutimos y dimos nuestros argumentos durante las plenarias de comisiones y durante el inicio de la votación general, para decir por qué consideramos que este proyecto no era viable y no tenía las condiciones, como te decía al principio. Ahora, también creo que hay una demostración de parte del gobierno y del oficialismo en la Cámara de una total impericia, de una total improvisación y de una total irresponsabilidad, porque nos hicieron perder un precioso mes de enero para poder trabajar a conciencia y con otras herramientas este proyecto de ley, ¿no? Me parece que se perdió un mes donde había tanto apuro, tanta urgencia, tanta emergencia, y sin embargo no se ocupó ese tiempo de la mejor manera posible. Luego, por supuesto, el propio presidente se ha encargado de ir destruyendo todos los puentes, ¿no?, de diálogo que iban construyendo, si se bien algunas veces algún funcionario, otras veces los mismos diputados del oficialismo y los mismos diputados o diputadas de los sectores de la oposición
que tenían voluntad, digamos, de colaborar para que este proyecto salga. Y no solo eso, sino que a posterior de la votación, esos puentes se siguen dinamitando con expresiones del presidente a través de las redes que poco ayudan a un clima de diálogo, sino todo lo contrario, ¿no? Donde ya las últimas publicaciones son de explícita violencia política. Y por supuesto, en mi opinión, la última que hizo, donde aduce a una famosa frase de una conocida película, claramente una instigación a la violencia. Eso es lo que en este momento nos preocupa, más allá de que no tenemos ningún tipo de señal de cómo vamos a continuar trabajando en estos pocos días que quedan para la finalización del periodo de extraordinarias, y no sabemos si se van a prorrogar, si va a volver a tratamiento realmente este proyecto, o bien vamos a avanzar en los otros temas de las extraordinarias que quedan pendientes. Bueno, escuchábamos a la diputada Carolina Jutrovich hablando sobre la ley de bases, y un tema que se habló mucho de alrededor del tema de la ley de bases era la cuestión del impuesto país. Estuvo muy presente, sobre todo en lo que fue la última sesión, porque bueno, se hablaba era una de las cuestiones que formaba parte de la pulseada que había con los gobernadores, y sobre ese tema nos va a hablar Gonzalo. Gonzalo, tu momento. Sí, ¿sabes por qué lo traje este tema, José y Fabi? Porque siempre está bueno hacer repaso de las cosas, así como tuvimos creo que la oportunidad ayer de hacer un repaso con una de nuestras compañeras que habló, con Jessica Calcaño, que repasó cuántas comisiones hubo, cuántos días de sesión, qué pasó cada día. Bueno, siempre está bueno hacer un repaso. Y en este caso vamos a hablar del impuesto país, para conocerlo en profundidad y entender un poco por qué la discusión y por qué el pedido de los gobernadores de este impuesto tan importante. El título, claro, uno de los temas a resolver, el impuesto país, que quedó para más adelante. Conocimos la noticia, diría que a minutos de retomar la cuarta jornada de la sesión especial, que luego después tuvo su fin, después de 6 horas de debate. Nos informábamos que este impuesto y la discusión iba a quedar para más adelante, que no iba a estar dentro del articulado, que se iba a votar de manera individual. Impuesto país, la definición exacta que da la AFIP: el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, o más fácil, el impuesto país es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Es de emergencia, que se aplicará a nivel nacional durante 5 periodos fiscales. Esto fue una iniciativa de Alberto Fernández, la cual dura hasta diciembre del 2024. Hasta el 31 de diciembre del 2024, recordemos los periodos fiscales, claro, son desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Para qué es? Lo producido por el impuesto, justamente el impuesto país, será utilizado para financiar: 1. Programas a cargo del ANSES, 42% destinados justamente para la ANSES, y un 28% para el PAMI. Esto es un 70% del impuesto, es algo muy importante, y me parece que de acá es donde se va a tratar de pedir la discusión para lo que será el reparto en caso de que esto sea coparticipable, como están pidiendo las provincias, y el reclamo lo vemos expresado en los diputados aquí en la Cámara. Claro, lo que queda fuera de ese 70% era lo que le tenían interés. Bueno, justamente. Veamos a dónde iban ese 30% pendiente. Bueno, acá empieza el reparto. El 2. Obras de vivienda social de fideicomiso, Fondo de Integración Sociourbana, 9%, obras de infraestructura económica, 19,5%, y fomento del turismo nacional, 1,5%. Fíjense que es muy poco este fondo del fomento del turismo nacional. Imaginamos que también dentro de este 1,5% en su momento se utilizó también para fomentar lo que fue el previaje. Era una iniciativa que mucho se discutía, bueno, pero ¿de dónde sale el dinero y demás? Bueno, algo que inclusive muchos diputados, claro, opositores en aquel entonces, pero de distintas provincias, decían: esto está buenísimo porque el trabajo en las provincias con el turismo es fundamental. Ese 9% es el RENAVAP. Claro, sí, exactamente, RENAVAP.
Bueno, y 3 prestaciones a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que entendemos es parte del 70% y del 28% del PAMI. Vamos a continuar con este repaso. Esta es una de las partes fundamentales. ¿Cuánto se paga del impuesto país? Y acá nos puede involucrar a todos nosotros cuando, por ejemplo, si estás pensando, José, en irte a Brasil, por ejemplo, y tenés que tarjetear, como se dice, ese viaje, te vas a encontrar dentro del ticket, que tanto uno se lamenta cuando aparece, ahí aparece parte del impuesto a país. Pero vamos a empezar a desglosar un poco por dónde, qué porcentajes y para qué. 25% de este impuesto país por la adquisición en el exterior o en el país, prestados por no residentes, de los servicios indicados en el anexo 2 del decreto 99/2019. Son varios artículos, algunos de ellos, por ejemplo, servicio de mensajería, primas de seguro, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, servicios audiovisuales y conexos, entre otros, porque el listado realmente era para poner directamente de manera oficial como está ubicado. Claro, eso fue aprobado en el marco de esas de ese momento, ese fin de año, apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, sí, que fue un impuesto, recordemos, de emergencia, como bien hablábamos al principio, claro, y solamente por estos 5 periodos fiscales, el cual abarca todo este 2024 para el presidente Javier Milei, claro, lo cual habrá que ver qué pasa, si esto tiene una extensión, si se va a poner un nuevo impuesto o no. Es una discusión que no podemos resolver ahora, y menos teniendo en cuenta que el propio Javier Milei en su campaña dijo que su idea era no subir impuestos, lo cual si lo mantienen no estaría subiendo, pero si esto no tiene más vigencia, no deciden renovar o extender el impuesto a país, veremos si se hace un impuesto más chico, con otro nombre, de otra manera. Sí, a propósito del impuesto país, que como bien decía en la presentación, José, fue uno de los debates más importantes por la exigencia del gobierno para coparticipar, de 2 temas. Por un lado, reapareció un video de Cristina Fernández de Kirchner en el año 94, en la Convención Constituyente, donde advertía la posibilidad que a partir de la definición de la nueva Constitución, el gobierno nacional, y le advertía a los gobernadores y a los diputados provinciales, a partir de esa definición, el gobierno nacional pudiese crear impuestos que no fueran coparticipables, en el año 94. Y otro punto importante tiene que ver con que el gobierno nacional especula que a partir de la cosecha gruesa, calcula aproximadamente unos 30.000 millones de dólares, que estarían ingresando a partir del mes de marzo, para junio levantaría el impuesto país, que es una de las cuestiones fundamentales para, de alguna manera, tener en cuenta en función de la recaudación fiscal. Y la no coparticipación es justamente, digamos, resultado de esta situación. Claro. Bueno, sería, digamos, a mitad del último año fiscal que todavía tendría vigencia este impuesto país. Pero es un dato fundamental para entender hacia dónde va también el destino de este impuesto país, que es incierto, pero este dato de Fabi es muy importante también. Bueno, decíamos, en este caso, esto lo vamos a recordar porque va en otro inciso que ahora lo vamos a repasar. Los automóviles y motos de alta gama, jet privados, pequeños aviones, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas es otro de los incisos que ingresa dentro del 30% de este impuesto país. El 8%... no sé si faltó una placa anterior o si después lo vamos a repasar. 8% a los servicios digitales, plataformas de streaming de película o de música, por ejemplo, la famosa empresa de la N, Roja, donde podemos ver series, por ejemplo, o la del logo verde y negro, que podemos escuchar la música, ¿no? Para no darle el nombre exacto de la empresa. 17,5% en la adquisición. Esto es un punto importante. Antes era el 7,5% y esto se extendió al 17,5% en la adquisición en el exterior o en el país, prestados por no residentes de servicios de fletes y transportes para la importación y exportación de bienes,
en la importación de mercadería no eximidas del impuesto siempre que no se traten de bienes suntuarios. Acá están, estos son los bienes suntuarios, perdón. Lo mencionado recién, si podemos volver a la placa anterior para darlo en orden, los bienes suntuarios son todos estos. 17,5% para cuando uno quiere adquirir un automóvil, motos de alta gama, por ejemplo, si te querés comprar, José, o sea, es más bajo para esto que para el otro. Quiero. Claro, 17,5, no del 30, sino del 17,5. Jet privados, por ejemplo, pequeños aviones, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas. Ahora sí volvemos y aclaramos que esos son los bienes suntuarios, que sería el 17,5%, que esta era una disputa por el tema del déficit que estaban teniendo las provincias por el impuesto de las ganancias. Por ese déficit, esa pérdida, decidieron aumentarlo a un 17,5 para una mayor recaudación, que fue una de las iniciativas, creo, de Toto Caputo una vez que asumió como ministro de Economía. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente placa. Y acá, tal vez el impuesto país que más conocemos, el más común, el famoso 30% del que se habla, ¿no? Todas las operaciones alcanzadas, siempre que no se encuentren grabadas a una alícuota menor a las anteriores mencionadas, que repasamos nosotros, adquisición de moneda extranjera para ahorrar, por ejemplo, si adquirís dólares de manera oficial a través del banco, se te va a cobrar 30% del impuesto país, además de también el 30% del impuesto del IVA, si mal no recuerdo, o del impuesto a las ganancias, pero en cuanto al impuesto país es un 30% que después se suma a otros impuestos. Compras de tiendas electrónicas con tarjetas, esto es algo que hablábamos recién en el exterior, cuando compras con la tarjeta vas a ver en el impuesto el 30% y obviamente te va a salir a un costo mayor que si lo compras. Esto es muy claro cuando uno recibe el resumen de tarjeta y lo ve todo bien detallado y ahí se enoja uno. ¿Cómo? Claro, se enoja uno cuando ves el ticket. Sí. Para ver la noticia. Claro, ¿dónde habrá quedado el objeto que compré en este listado, no? Sí. Queda grabada a esta alícuota la importación de bienes santuarios, automóviles y motos de alta gama, esto que repasábamos, el 17,5%, así que podemos pasar a la siguiente placa. Esto lo habíamos repasado en el 17,5%. Y aquí otro detalle, algo que se actualizará a partir del 1 de febrero ahora. 0% para la suscripción de bonos o títulos emitidos por el Banco Central, quedará grabada sobre el importe total de la operación hasta el 31 de enero del 2024. Y ahora... O sea que ya pagaban antes. Claro, arranca el periodo a partir del 1 de febrero del 2024, la alícuota que corresponda a la operación de importaciones por la que se suscriben los bonos o títulos. Un nuevo comienzo o una nueva etapa dentro de lo que ya es el impuesto país para lo que es la suscripción de bonos o títulos emitidos por el Banco Central. Eso sería, eso pasaría a lo que paguen ahora, no pagarían nada. Exactamente. Y lo último, para repasar, algo muy importante, datos del informe mensual de recaudación tributaria. Hubo recaudación récord por este 17,5% que hablábamos, es un 10% más para ese área que mencionábamos. En enero de este año 2024 la recaudación por este impuesto fue de 469.199 millones de pesos. Un montón. Mientras que en diciembre del 2023... fue de 311.708 millones de pesos, es decir, un 50,5% mayor. El que estuvo más cerca en cuanto a la recaudación fue el mes de agosto del 2023, que estuvo cerca de 440.000 millones. Para que tengamos dentro de los meses anteriores un repaso de lo que sucedió, pero esto es un informe mensual oficial que hizo la AFIP. Muy bien, eso es todo muy interesante, todo lo que nos contaba Gonzalo sobre el impuesto país. Recordemos que este tema había agitado aguas dentro del tratamiento de la ley de bases. Puntualmente no figuraba la implementación del, por lo menos en el articulado, en los 664 artículos originales. Lo que sí se había advertido de parte de los gobernadores en la negociación, que querían que les coparticiparan ese 30% y se meneaba la posibilidad de que tuvieran el número para imponerlo dentro del tratamiento en particular de la norma.
Y desde el oficialismo le habían dicho, bueno, la intención oficial era no grabarlo, no hacer ese tema, porque si se aplicaba esa reglamentación de que el 30% fuera a las provincias para compensar lo que perdían de ganancias, en todo caso después iban a hacer un impuesto que no lo iban a poder sacar, y la intención es sacarlo más temprano que tarde cuando se salga del cepo. Dios dirá cuándo sucederá eso. Hoy dijo a la mañana sobre el tema de la inflación lo más pronto posible. Son las aspiraciones del gobierno, ¿no? Sí, Eso creo que es lo que ojalá que se pueda salir del censo, bueno, del cepo, justamente porque era una cuestión. Recordemos, en los tiempos de Cambiemos se salió del cepo, después se dijo a lo mejor si se había hecho de manera apresurada. Y después se volvió a entrar. Se volvió a entrar cuando quedaban. Cuando quedaban 6 meses. Cuando quedaban, sí. Así que, bueno, eso fue lo que sucedió. También fue un poco a pedido del presidente que venía, justamente, porque, bueno, fue a partir de la derrota en las PASO, justamente sucedió. Y bueno, llegamos al final de esta edición de una semana que citábamos como al principio del programa que iba a ser bisagra y que seguramente la vamos a recordar, vamos a insistir a lo largo de todos los próximos tiempos. Nos trajo mucho aprendizaje también, ¿no? Aprendizaje, sí, seguramente. Creo que a muchos trajo mucho aprendizaje. A todos, y bueno, esperemos que sí. Esperemos que cada uno entienda, que se saque y que no se tomen decisiones apresuradas. Bueno, sobre ese tema hablaremos seguramente en los próximos días. Yo por una semana no voy a hablar porque me tomo unos días de vacaciones, así que la nave quedará al mando de... Bueno, ya que hablamos del impuesto país, espero que no lo tengas que... No, acá. Que disfrute de sus merecidas vacaciones. Gracias. Así será. Bueno, gracias, Fabi. Al contrario, gracias a vos. Y bueno, nos vemos. Vos vas a estar seguramente la semana que viene. Sí, la otra semana, el otro martes. Así será, y bueno, y también nos vemos a la vuelta. Fin de semana, y yo vuelvo recién el jueves 29. Así otro más. Otro que se va de vacaciones. Bueno, esperemos que no te toque pagar el impuesto país. O sí que, ojalá que puedas pagar. Quédate tranquilo, que eso seguro que no. Bueno, así será, bueno. El día de los ñoquis, apurate y así. Trae con pesto. Con pesto. El resumen volverá el miércoles que viene. Justamente, bueno, tenemos periodo del carnaval en el medio, pero ahora quédense en la pantalla de Diputados TV porque viene la tercera edición al mando de Amanda Alma. Nos vemos al regreso.